Katia Porcekansky. Katia, es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Igualmente, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Katia, yo quería comenzar preguntándole por un artículo suyo que publicó días pasados que recuerda un poco lo que es la historia de la Argentina. O sea, Argentina es un país que ha incumplido muchas veces con el pago de su deuda. ¿Me puede repasar un poco en esa historia de ese artículo cuántas veces Argentina ha declarado default en su historia? Bueno, según datos compilados por las economistas de Harvard, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, Argentina se defaulteó en deuda externa 7 veces, empezando en 1827-28, por ahí. Ajá. Y muchos de estos defaults eran parte de problemas regionales o problemas que empezaron afuera y afectó a Argentina. Ujú. Um, pero empezando en uno muy grande en el 1890, Ujú. que hubo una corrida bancaria en Argentina y un default que también afectó un banco muy grande que se llama Barings. Y después en los 50 y obviamente recién en los 80, 2 veces creo que en los 80 y obviamente en el 2001. Y lo interesante también es que algunos economistas dicen que Argentina ahora está en default en su deuda um, indexado a la inflación. A ver, Katia, Sí. a ver, ¿cómo es esto que nos comentás que hoy la Argentina teóricamente, bueno, hay una parte de la deuda argentina que continúa en default con el Club de París y con los bonistas que no ingresaron en su momento al canje. Pero la deuda actual, la que se está pagando, ¿por qué se considera que podría estar en default? Esta deuda que estoy hablando es la deuda en pesos, la deuda local que está indexado a la inflación. Si Argentina está subestimando la inflación, técnicamente están en default de esta deuda. Ajá. O sea, la razón es porque la Argentina considera que su deuda en pesos, la que se mide por inflación, no está, perdón, la que se mide por crecimiento de la economía. Si el crecimiento de la economía, a No, ver, eso es distinto. sí, a ver, ¿me lo puede explicar? Sí, Argentina tiene distintos tipos de deuda. Un tipo de deuda que tiene está en pesos y está indexado a un tipo de índice de SER, se llama, Sí, que tiene que ver con la inflación. ok, Y se mide por la inflación oficial del país, que muchos economistas, empezando en el año 2007, dicen que es un número que subestima la inflación, la tasa de inflación real. Y correcto. como hay muchos economistas que dicen que la inflación está alrededor del 25 o 28% anual, cuando el gobierno dice que la inflación está al 10%, si en realidad la inflación es más alta que eso, esto es un tipo de default, porque no Claro. están pagando lo que deben pagar. Claro, exactamente. Katia, le pregunto, ¿hoy hay inversores que estén interesados en comprar bonos argentinos en este contexto de tanta incertidumbre? Sí, sí. Hay inversores como un inversor que entrevistamos para esta nota que escribí, como se llama Kyle Bass, que son inversores que quieren aprovechar en estos momentos, en estos tiempos, porque piensen que son activos atractivos, que son de muy bajo precio um, y, y son tiempos para aprovechar, a comprar bajo y muy barato, porque apuestan del futuro de Argentina. Piensen que, bueno, la administración de la presidenta se puede dejar de gobernar en el 2015 y ahí hay la posibilidad de entrar un gobierno mucho más que se llaman market friendly, abierta a políticas que son para desarrollar el país en otra forma y también hacer algunas cosas como desarrollar la vaca muerta, Mm, claro. negociar con los holdouts Ujú. y eso es muy importante para acceder
de vuelta los mercados internacionales. Ujú. Y Kyle Bass, por ejemplo, piensa que si la Argentina puede hacer esto, los rendimientos se caen mucho y él se va a estar con mucha plata. Está muy claro. Volverá, digamos, la liquidez de los mercados internacionales hacia la Argentina. Katia, le quería preguntar, cuando ven lo que está pasando en el país, yo no sé si usted me puede contestar, porque sé que las políticas de Bloomberg son muy específicas. ¿Qué dicen los periodistas acerca bueno, de cómo ven a la Argentina? Que siempre se dice, Argentina es un país espectacular, con una potencialidad enorme, pero cada tantos años vuelve a dar problemas. Deberías preguntar a todos los periodistas, pero vimos que en Wall Street Journal hubo artículos de Mary O'Grady que devaluación, por ejemplo, es parte del sangre argentino, que tienen más relación con devaluaciones que, que default y todo el resto. Ujú. Es parte del sangre argentino, pero Ajá. no sé, para mí creo que no fue sorprendente esta devaluación, porque los que siguen Argentina todos los días, esto era algo que iba a pasar. Ujú. El tema es que la devaluación ocurrió un día muy pesado para los mercados emergentes globales. Claro. Vimos malos datos de China, hubo cosas muy especiales que ocurrieron en Turquía y Ucrania, y en general hubo como decimos, un sell-off, un derrumbe en los tipos de cambios de todos estos países, Ujú. mercados emergentes, y justo ese día devaluó Argentina. Y hubo mucho, para mí, una mezcla en los medios que dicen que Argentina era parte de algo más global, pero en realidad lo que pasa en Argentina es muy especial, tiene que ver con políticas internas y domésticas, y es algo muy especial a Ujú. Argentina. Claro. Katia, para terminar, justamente usted hacía alusión recién a que hay además un contexto de mercados emergentes que, sobre todo a raíz de los anuncios de la Fed, de recortar más el QE, como le dicen aquí, o sea, esta inyección de fondos y de dólares todos los meses, ha empezado a provocar una tendencia que en mercados emergentes parte de los dólares tiendan como a volver hacia los Estados Unidos. ¿Usted cree que los problemas de Argentina pueden tener impacto en los emergentes? O sea, ¿le dan un plus a esa situación que hoy se está viviendo? Creo que en el pasado Argentina existió en su propio mundo, o sea, los problemas del Fed no afectó mucho a Argentina. Ujú. Puede ser que ahora en este contexto um, es un poco más sensible la situación en Argentina, Ujú. y pueden estar afectados por esto. Por ejemplo, creo que yo entendí por alguna gente que yo he hablado, que en los últimos 3 meses del año 2003, 2013, perdón, cuando los precios de los activos argentinos subieron, hubo mucha gente entrando en el mercado que son de fondos de mercados emergentes, que no son estos tipos de inversores como Kyle Bass, no Ujú. eran tanto esos tipos, pero Ujú. más gente que están indexando y haciendo cosas así. Y sí creo que lo que está pasando ahora con el Fed puede estar afectando mucho esa gente que tienen que ahora dejar de tener lo que decimos riesgo en sus portafolios, Claro, en sus carteras, perdón. claro. Katia Porsekansky, periodista de la agencia Bloomberg, muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV y nos gustaría en cualquier momento volver a invitarte.